Hablaremos de Caperucita Roja. Nos hemos traído de distintas comunidades autónomas lobos, abuelitas, cazadores. Adelante. Bueno, mientras van subiendo me voy a permitir, la doctora Roig es la moderadora y presentará a los ponentes, me voy a permitir una breve reseña sobre Caperucita Roja. Caperucita Roja es un cuento muy complejo, que tiene muchísimas lecturas y que probablemente ahora no sé si lo dejarían publicar porque tiene de todo. Tiene una anciana a la que abandonan, maltrato animal, un abandono de una niña por su madre que la envía por un bosque en el cual no hay más que lobos salvajes, una caperuza roja que viene a simbolizar la primera menarquia de la paciente. Menos mal que luego Disney dulcificó todo esto. Porque la verdad es que los cuentos, y yo os recomiendo que leáis los originales de Perrault, son cuentos para adultos y que luego se han ido de alguna forma dulcificando. Este es un cuento, Perrault hacía cuentos básicamente en los que había mucha magia, había hadas, había duendes, había varitas mágicas, y este es probablemente el único cuento de Perrault en el que no hay nada mágico, en el que tiene claramente es como una especie de ensayo clínico con una hipótesis. La hipótesis en este caso sería la moraleja, y la moraleja es que no te debes de alguna forma de despistar y de alejar del camino y de los consejos de la gente sabia, en este caso reflejados por la madre. Y elegimos esto porque Caperucita Roja, si se caracteriza por algo, es por ser una jovencita que además de meterse en la cama con un lobo, por cierto, hace muchas preguntas sobre el tamaño de las orejas y sobre todo tipo de consideraciones. Y esto es lo que hemos venido a hacer aquí, hacerles muchas preguntas a estos lobos, a estas caperucitas y a estos cazadores. Bienvenidos a esta vuestra casa. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a la presentación del doctor Tamarit. Y yo, como todos los años, además de todos los agradecimientos que ya ha dado el doctor Tamarit, pues mi agradecimiento siempre va a la audiencia, que años tras años pues llenan este auditorio, y nosotros todos los años preparamos este curso con mucha ilusión. Ya mañana mismo empezamos a pensar qué será el año que viene. Y el cuento que me ha tocado a mí es Caperucita Roja. Ya ha comentado el doctor Tamarit un poco de qué va Caperucita Roja. La verdad es que yo era más de los hermanos Grimm, pero bueno, este es el cuento que me ha tocado. No tenemos ningún conflicto de interés en la presentación actual, y como el cuento de Caperucita Roja se va a ir preguntando al lobo el por qué tenía las orejas tan grandes, por qué tenía tan grandes los ojos, pues nosotros pues con ese símil hemos intentado pues preguntar todo aquello de lípidos que nos suscita pues a veces muchas dudas y no sabemos o no nos atrevemos a preguntar. Entonces, pues dijimos, bueno, pues como el doctor Tamarit trabaja en el Hospital General, yo trabajo en el Hospital de Manises, dijimos, bueno, pues vamos a preguntar a nuestros compañeros qué dudas tienen de lípidos y no se han atrevido nunca a preguntar. Así pues, remitimos a todos los jefes de servicio y directores de primaria de los 2 departamentos de salud que nos remitieran aquellas dudas que podían tener de lípidos. Se remitió a servicios centrales, al bloque quirúrgico, bloque médico, atención primaria y residentes. Muchos de ustedes pues habrán contestado esas preguntas que les llegaron a sus buzones de correos, y estas son las respuestas que obtuvimos. Arriba están las respuestas de cada bloque y bajo las que hemos seleccionado para esta charla, porque algunas pues se repetían o no, o ya estaban comentadas en otras mesas. Bueno, ya tenemos las preguntas. Para empezar un poco el cuento de la Caperucita Roja, vamos a ver las respuestas. Y para ello pues estaba el lobo de Caperucita, un lobo muy audaz, pero nosotros contamos con 4 audaces lipidólogos. Tengo el honor de presentar primero al doctor Jacinto Fernández, que responderá a las preguntas que Caperucita hizo en amarillo. El doctor Jacinto Fernández es médico internista, es jefe de sección de medicina interna y jefe de estudios del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia. Además, es responsable de la unidad de lípidos y riesgo vascular de su hospital, y para mí un dato de su bibliografía que siempre me gusta mucho es que es licenciado en Derecho. Posteriormente, el doctor Luis Masana contestará las preguntas de Caperucita Roja en azul.
El doctor Massana es médico internista, catedrático de Medicina en la Universidad Rovira i Virgili de Reus, Tarragona, director de la Unidad de Lípidos, Medicina Vascular y Metabolismo del Hospital Universitario San Joan de Reus y es presidente de la Asociación de Red de Lípidos y Arteriosclerosis de Cataluña, la Chula. Posteriormente, el doctor Juan Carlos Pedro Botet, que contestará las preguntas en rojo, es médico internista, catedrático de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, jefe de sección de Medicina Interna y responsable de la Unidad de Lípidos y Riesgo Vascular del Hospital Universitario del Mar de Barcelona. Y finalmente el doctor Xavier Pintó, que le han tocado las preguntas en verde. El doctor Pintó es médico internista, catedrático de Medicina de la Universidad de Barcelona, jefe de sección de Medicina Interna y responsable de la Unidad Funcional de Riesgo Vascular del Hospital Universitario de Bellvitge. Y bueno, con nuestros 4 audaces lipidólogos, pues vamos a empezar. Así que todos juntos vamos a adentrarnos en el bosque de la dislipemia. Pero a nuestros 4 audaces lipidólogos les vamos a exigir que cada una de las preguntas, y por eso están los relojes de arena, la respondan en 1 minuto. Atentos, 1 minuto. No obstante, hemos sido muy buenos a la hora de organizar este cuento y van a tener 3 comodines. Van a tener el comodín del doble de tiempo, hay algunas preguntas más complejas, nos pueden pedir este comodín y podrán contestar en el doble de tiempo, en 2 minutos. Pueden pedir el comodín del público, pues alguna duda que quieran compartir con alguno de ustedes y van a tener que ayudar a nuestros lipidólogos a contestar esa pregunta. Y bueno, la medicina no deja de avanzar, la inteligencia artificial ha venido para ayudarnos o para saber cómo utilizarla y también van a poder utilizar el ChatGPT. Saben que el ChatGPT es una nueva versión de inteligencia artificial, es un prototipo de chatbot que se puede gastar sobre todo a modo de conversación, por lo tanto pues vamos a intentar utilizarla cuando tengamos alguna duda que pues con la audiencia pues no podamos tampoco resolver. Así pues, empezamos. Primera pregunta, doctor Fernández. Desde Alergología nos preguntan si existen factores que favorezcan la aparición de la intolerancia a las estatinas. Yo voy a gastar 1/4 de mi comodín de doble de tiempo simplemente para agradecerles su presencia aquí. Para mí es un inmenso placer venir un año y otro año a Valencia y encontrarles a todos ustedes. Algunos yo creo que ya nos suenan las caras de otras ediciones. Muchas gracias a los organizadores por continuar invitándome. Bueno, y ahora sí le doy al minuto y... Acelero. En el tema de las intolerancias a las estatinas, pues yo creo que sean reales o sean por efecto nocebo, es un problema clínico al que nos enfrentamos muy frecuentemente en nuestra práctica, ¿no? En este metaanálisis que se muestra en la diapositiva es muy interesante porque se han analizado 176 estudios que representan un seguimiento de aproximadamente algo más de 4 millones de pacientes año y tratan de dar respuesta a 2 cosas. Una, a la prevalencia real de la... no me sabotees a la prevalencia real de la intolerancia, que ubican en un poco más del 9%, aunque cuando se aplican criterios definitorios internacionales, pues baja hasta un 7 o un 6% de prevalencia real. Y bueno, ¿cuáles son esos factores que asocian a la mayor incidencia de intolerancia a las estatinas? Pues más o menos los que ven ahí. Fundamentalmente la edad avanzada, el sexo femenino, tomen nota de esto que les puede ser beneficioso para una futura evaluación y, no digo más, la obesidad, el hipotiroidismo, el uso concomitante de antiarrítmicos o fármacos como los calcioantagonistas y bueno, otros antibióticos y antifúngicos y luego, naturalmente, las dosis más altas de estatinas. ¿He cumplido? Medio segundo. Vale. Bueno, siguiente pregunta. Doctor Massana, una pregunta desde atención primaria. ¿A qué edad se debería empezar a tratar la dislipemia en los pacientes con bajo riesgo cardiovascular? Bien, también quiero agradecer la invitación nuevamente a participar en este curso.
La siguiente diapositiva. No sé. Sí, perdón. Este algoritmo está sacado de unas guías que hemos realizado desde la red de unidades de lípidos en Cataluña, y la motivación para la cual se establece el tratamiento es dependiendo de las cifras de colesterol LDL, iniciar o no iniciar la terapéutica. Obviamente, la edad no es el indicador de tratar o no tratar. El indicador de tratamiento es el nivel de riesgo cardiovascular del paciente. Ahora bien, es cierto que en personas jóvenes, sobre todo, este riesgo cardiovascular, simplemente por el peso que tiene la edad en el riesgo total, acostumbra a ser bajo. Por tanto, primer factor, debemos calcular el riesgo en base a la edad del paciente. Como en muchas de las fórmulas y de los índices de los que disponemos, edades incluso por debajo de 40 años, pues no aparecen en la forma de calcular el riesgo, deberíamos adoptar sistemas de cálculo que nos permitieran valorar la edad a más largo plazo. En personas más jóvenes, el riesgo debe ser calculado probablemente no a 10 años vista, como es el SCORE, por ejemplo, o el Framingham, sino que debería ser calculado a 30 o a lo largo de la vida años, que esto nos daría una perspectiva más importante del riesgo real de un paciente joven. Tenemos el Q-Risk, tenemos el riesgo de los índices de las sociedades científicas británicas, etcétera, que nos dan este tipo de índice. Por tanto, depende del riesgo. En segundo lugar, cuando decimos tratamiento, en la cabeza nos viene el tema farmacológico. Una persona de 30 años, que por tanto tendrá un riesgo muy bajo, pero que tiene obesidad, que tiene hipertensión, que tiene dislipemia, a lo mejor no le pondré un tratamiento farmacológico, pero sí intervendré para que estos factores de riesgo asociados estén controlados con medidas en cuanto al cambio del estilo de vida. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Doctor Pedro Botet. Esta es una pregunta que nos viene de nuestros residentes y nos preguntan, ¿existe el efecto pleiotrópico de las estatinas? Caperucita y Caperucito, daros por besados y voy a los efectos pleiotrópicos. Esto es como, ¿os acordáis de las megas? A ver las ailas, pues los efectos pleiotrópicos existen, pero todos los efectos beneficiosos de las estatinas están imputados a su reducción en colesterol, y fundamentalmente colesterol LDL. ¿Qué es lo que pasa? Aquí veis toda esta gráfica del metabolismo del colesterol. Al bloquear HGM o reductasa, estamos bloqueando la síntesis de colesterol porque bloqueamos el paso de acetil-CoA a mevalonato. Y al bloquear el paso de mevalonato estamos impidiendo la aparición de unas determinadas proteínas, las proteínas isopreniladas, que son la proteína G, RO, RAS, RAC, que son elementos muy importantes porque son los que sirven para el anclaje en las membranas celulares y tener una serie de efectos. El hecho de no tener estas proteínas le dan al descenso del colesterol LDL una serie de efectos pleiotrópicos o protectores, porque tienen efectos, como ponen aquí, antiinflamatorios, antitrombogénicos, inmunomoduladores, mejoría de la disfunción endotelial, disminución de la oxidación y estabilización de la placa. Muchas gracias. Doctor Pinto, pregunta desde Atención Primaria. ¿Cuáles serían los criterios de derivación de un paciente a una consulta especializada en lípidos? Bien, aquí me voy a pedir el comodín del tiempo, ¿no?, de 1 minuto. Porque... Sí, ¿le aplicamos comodín de doble de tiempo? Bien, sí, yo creo que es un tema un poco amplio, y para sintetizarlo, bueno, y también muchas gracias por la invitación y un placer volver a estar aquí con todos vosotros, o sea que encantado. Los motivos de derivación desde la atención primaria a las unidades de lípidos en las distintas guías, estos son los criterios de los estándares de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, que coinciden en gran medida con los de las guías de la Chula, de la Red Catalana de Unidades de Lípidos, y como se ve aquí, que es un poco extenso, lo he simplificado en la siguiente diapositiva. Básicamente los criterios de derivación incluirían en la siguiente diapositiva, Belén, sería sobre todo para
pacientes con hipercolesterolemias graves o severas, que este es el motivo que nos preocuparía. ¿En dónde definimos hipercolesterolemia severa? Generalmente colesteroles LDL por encima de 190 o 200 miligramos decilitros. El exceso de LPA, que en algunas guías se considera por encima de 50, en otras de encima de 90. Esto es un poco arbitrario, pero al menos 3 veces el valor de lipoproteína A, que serían 90 miligramos de decilitro, sería un criterio bastante razonable. La hipertrigliceridemia severa por el riesgo de pancreatitis, sobre todo por encima de 1000 o de 500 miligramos de decilitros si es con tratamiento, o sea, 1000 sin tratamiento y 500 sin tratamiento. Después las dislipemias mixtas, sobre todo las que cursan con colesteroles muy elevados, porque aquí pueden incluir la disbeta lipoproteinemia, que requiere un diagnóstico con un estudio genético, el déficit de colesterol HDL, sobre todo déficits muy extremos, o el exceso, porque esta también es una idea nueva que se va apareciendo, que los colesteroles HDL muy altos, más que ser protectores, pueden ser, al contrario, perjudiciales, y discriminar entre... no es un tema fácil, sí, pues el colesterol HDL muy alto es protector o perjudicial, y por último, pues los pacientes con colesteroles muy bajos, porque pueden tener déficits genéticos de algunas enzimas, y sobre todo debemos derivar a los pacientes en los que nosotros veamos que no somos capaces de llegar a un diagnóstico o a un control adecuado de estas dislipemias. O sea, por ejemplo, si necesitamos un estudio genético porque sospechamos, por ejemplo, pues una disbeta lipoproteinemia o una kilomicronemia familiar porque tiene unos triglicéridos muy altos y hay que hacer un estudio del gen de la LPL, pues hay que enviarlo. Y lo mismo con el tratamiento. Si es un paciente que ya vemos que tiene un LDL de 240 y ha tenido una isquemia, no vamos a llegar con estatinas diacetimab al objetivo ni de mucho, y habrá que ponerle un anti-PCSK9. Entonces este paciente hay que derivarlo a la unidad, ¿no? Yo creo que esto... Muchas gracias. Siguiente pregunta, doctor Fernández. También es una pregunta desde atención primaria y nos dicen: recomendaciones de cambio del estilo de vida en paciente dislipémico. ¿De qué estamos hablando? Pues aquí me voy a permitir tomarme un descansito o dos. Voy a utilizar, en primer lugar, el comodín de público y le voy a pasar el testigo o la pelota a mi buen amigo y experto sobrado en este tema, el doctor Vicent Pascual, que acaban de... Te has gastado un minuto. Sí, no, pero aparte le voy a regalar el comodín de doble tiempo para que le activamos los dos comodines. Haber estado más atento. Pregunta, recomendaciones de cambio del estilo de vida en paciente dislipémico. ¿De qué estamos hablando? ¿Y cuánto tiempo tengo para responder? 2 minutos. Bueno, pues dieta mediterránea es fundamental, rica en frutas y verduras, con un amplio colorido de productos de proximidad, de nuestra huerta valenciana o de las huertas de vuestro respectivo, la huerta murciana. La grasa culinaria es fundamental, aunque desafortunadamente el precio es inalcanzable, un poco es el aceite de oliva virgen, para freír también, para aliñar. Y luego, pues, los malos de la película, por poner algo, son los alimentos procesados, que no necesariamente son o deben de ser altos en grasa, pueden ser bajos en grasa y ser procesados. Alimentos ultraprocesados no, y alimentos con azúcares añadidos tampoco. Estoy pensando no solo en las bebidas azucaradas, sino, por ejemplo, en esos yogures líquidos que son muy ricos en azúcares. Esos serían los malos de la película, alimentos de proximidad de nuestra dieta mediterránea tradicional. ¿Decían algo del ejercicio? Pues mira, yo lo tenemos, ¿no? Que yo a mis pacientes les digo que disfruten con el ejercicio, que salgan a caminar todos los días, si les acompaña mejor, si les gusta bailar que bailen, si les gusta que se muevan. Un ejercicio que no suponga un cierto sacrificio, a medio plazo se deja. El ejercicio tiene que ser gratificante y tiene que ser frecuente. 5 o 6 días a la semana sería lo adecuado. ¿He cumplido? Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Me has sacado de un atolladero. Bueno, pues vamos a seguir. Doctor Massana, ahora tenemos una pregunta desde cardiología y nos dicen: ¿existen nuevas evidencias sobre la relación entre el tratamiento con estatinas y la aparición de diabetes? Bien, la evidencia inicial de la relación entre estatinas y diabetes apareció con el estudio Júpiter,
utilizando rosuvastatina a dosis elevadas en pacientes en prevención primaria y se observó que había un incremento de la diabetes de nueva aparición. Un metaanálisis posterior mostró que era algo bastante generalizado para todo tipo de estatinas, asociado a la mayor potencia de las mismas. Y había un incremento de alrededor del 9%. Un 9% de incremento en la posibilidad de diabetes significa que si la incidencia de diabetes anual es alrededor de un 1 o un 2%, pues en 4 años, que es cuando se hizo el cálculo, pues en lugar de 8 pacientes habría 8,8. Cuidado con los... O sea, es realmente un impacto muy bajo el que producen las estatinas en el incremento del riesgo de diabetes. Pero sí, se ha ido manteniendo en los distintos estudios, incluso los estudios de randomización mendeliana, y parece que existe esta relación. Y se ha hecho últimamente hay varias teorías de por qué esto ocurre y bueno, en un estudio en el que también pudimos participar de varios consorcios, en el que se hizo estudios de randomización mendeliana, utilizando de estos estudios con mucha gente, se observó que la relación no es exactamente con las estatinas, sino la asociación de niveles más bajos de colesterol LDL, incluso determinados genéticamente, con la presencia de diabetes y además con la presencia de obesidad. Y se observó que probablemente el vínculo existente entre estos descensos de colesterol LDL y la diabetes podía estar de alguna forma asociado o mediado por la presencia de obesidad. Había un 12% en niveles bajos de LDL de diabetes y de este 12% un 4% lo explicaba la presencia de obesidad. Muchas gracias. Y, doctor Pintó, pues nuestros amigos de urología también se animan con el tema de la dislipemia. Doctor Pintó, ¿no? Yo no. Doctor Pedro Botet. Ay, me he equivocado, pero era roja. Por eso, no, pues, La pregunta era roja. tarjeta roja. Y las rojas eran del doctor Pedro Botet. Y nuestros amigos de urología también pues deciden pues animarse en el mundo de la dislipemia y nos preguntan, doctor Pedro Botet, ¿hay alguna asociación entre estatinas e impotencia? Mira, Caperucita, todo aquel que tomando una estatina se queje de impotencia tiene o un problema de edad o un problema de pareja. ¿Saben ustedes que el colesterol es necesario para la vida celular? Y todas las células tienen capacidad de sintetizar colesterol, aunque el colesterol plasmático sea muy bajo, incluidas las células de Leydig de nuestros testículos. Por lo tanto, estos sintetizan testosterona y no hay problemas. Es más, ¿se acuerdan que he hablado de los efectos pleiotrópicos? Pues uno de los efectos pleiotrópicos es mejorar la disfunción endotelial, porque activan el óxido nítrico. Y el óxido nítrico es uno de los principales factores involucrados en la impotencia, en la disfunción eréctil. Por lo tanto, bienvenida la estatina en estos casos. Muchas gracias. Ahora sí, doctor Pintó. Desde cirugía vascular nos preguntan, ¿cuándo deberíamos prescribir estatinas en prevención primaria a los ancianos? Bien, lo primero que habría que preguntarse es si desprescribir una estatina en una persona por cuestión puramente de edad tiene o no algún perjuicio. Y en esta gráfica que aparece aquí se expresa muy claramente, esto es de un registro nacional de salud de Francia, con más de 100.000 personas de más de 75 años, en las que se veía claramente que retirar una estatina a estas personas de 75 años suponía un incremento del riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular de más de un 30%. Estamos incrementando de una forma muy importante el riesgo cardiovascular de estas personas, a pesar de ser ya de una edad más avanzada. Y en la siguiente tenemos los criterios en los que sí podría ser factores para considerar el desprescribir. Más que la edad sería paciente con dificultad para la adherencia, así que no sigue las indicaciones y vemos que no las va a seguir. Paciente con un alto riesgo de interacciones por las estatinas. Se tienen que introducir fármacos en su tratamiento que vayan a tener interacción con la estatina que está tomando. Después, pacientes que ya han intolerado las estatinas o han presentado toxicidad del tipo que sea
Y sobre todo, la más importante de cara a considerar la edad es qué calidad de vida tiene este paciente, qué enfermedades y qué expectativa de vida le vemos. Esto es lo más importante. Cada vez la edad importa menos, lo que importa es este último aspecto. ¿Qué calidad y qué expectativa de vida tiene esta persona? Muchas gracias. Bueno, y parece ser que nuestros amigos de documentación clínica también se han animado en el mundo de los lípidos. Y doctor Fernández, nos preguntan, ¿por qué se recomienda dar las estatinas por la noche? Bueno, a mí lo primero que me ha sorprendido es la pregunta de documentación clínica, cómo se han metido en ese fangal. Es que nuestro documentalista está muy motivado, es dislipémico. Será porque allí están tranquilitos y... Bien, le voy a dar al tiempo, sí. Bueno, es muy sencillo el tratar de explicar por qué se recomienda o se recomendaba fundamentalmente a los pacientes tomar la estatina por la noche. Las primeras estatinas, lovastatina, simvastatina, pravastatina, incluso fluvastatina, tienen una vida media muy relativamente corta, inferior en cualquier caso a 3 horas. Y por otra parte se sabía que en algunos animales, y parece ser que también en el hombre, el pico de síntesis hepática de colesterol ocurre entre las 12 y las 6 de la mañana. Y para tratar de hacer coincidir simultáneamente el pico de absorción y mayor dosis de la estatina en sangre con el mejor momento para inhibir la estatina, se recomendaba por la noche. Tengo que decir que se han hecho, aunque no hay muchos estudios que comparen la misma administración de la misma estatina por la mañana y por la noche, pero se han hecho análisis o metaanálisis de esos pocos estudios y no se han encontrado diferencias relevantes, significativas en la cantidad de reducción de colesterol que se obtenía por un régimen o por otro, y mucho menos en la reducción de eventos. Dicho esto, pues además las estatinas más modernas, las de mayor eficacia, pitavastatina, atorvastatina y rosuvastatina, pues tienen vidas medias mucho más elevadas, de 12, 14, 15 y hasta 18 horas en el caso de la rosuvastatina, lo que hace que prácticamente mantengan concentraciones estables en sangre durante todo el tiempo. Dado que por la noche se olvidan mucho más las pastillas, y los que tomamos alguna lo sabemos, pues yo recomiendo en general a los pacientes que tomen la estatina por la mañana en el desayuno, que es cuando menos se olvida. Muchas gracias. Siguiente pregunta, doctor Massana. Desde endocrinología, ¿tiene sentido pedir la lipoproteína ahora que no la podemos tratar? Si puedo verla. Sí, porque la LPA, como ustedes saben, es una lipoproteína cuyas concentraciones elevadas están asociadas a un mayor riesgo cardiovascular de forma importante y que además sus niveles nos vienen determinados genéticamente en un 80-90%. Por tanto, en aquellas personas que detectemos con cifras elevadas ya podemos saber que parten de un nivel umbral de riesgo superior a las personas que tienen esta partícula con unas concentraciones inferiores. Ya nos colocan al paciente en un umbral de riesgo superior. Y esto es lo que quiere indicar esta gráfica, que en la primera línea pues vemos cómo va incrementando el riesgo por los factores normales, y en la línea en profundidad se observa el impacto que tienen niveles superiores de LPA, con lo cual una persona que tiene un riesgo basal de 10, pues si su LPA está por encima de 150, pues sube un 17% este riesgo cardiovascular. Aumenta el riesgo cardiovascular y por tanto debemos actuar como si este paciente, cuando le calculamos el riesgo, tuviera un riesgo superior. Y si me permite la siguiente diapositiva, esto incluso ha permitido calcular hasta qué punto nos obligaría a descender de forma adicional, no la LPA porque no tenemos fármacos manejables que la disminuyan, pero sí los niveles de LDL adicionales a reducir en caso de que la LPA esté alta. Esto está obtenido de un documento de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis sobre el manejo de la LPA. Y por tanto, si una persona tiene 120 de LPA, pues seguramente tiene que reducir
por sus objetivos terapéuticos 0,4 milimoles por litros adicionales de LDL si es una persona joven de lo que seguramente hubiéramos deseado. Además, en ciertas personas como que han tenido un infarto, hipercolesterolemia familiar, etcétera, es recomendable también determinar la LPA. Muchas gracias. Doctor Pedro Botet, desde endocrinología en la misma línea de la lipoproteína A nos dicen, ¿debo cambiar mi objetivo de LDL según las cifras de lipoproteína A? Pues tal como ha dicho el doctor Massana, y la gráfica pueden ver que es la misma, demuestra que para un mismo nivel de riesgo, el tener un determinado nivel de LPA tiene un impacto negativo. A más LPA, el nivel de riesgo aumenta. Por lo tanto, si no se considera el nivel de LPA, el riesgo absoluto podría infraestimarse. Aquellos estudios que han mirado los niveles de riesgo y además han incluido el nivel de LPA, se ha visto que aumenta el nivel de riesgo, sobre todo en aquellos pacientes de riesgo intermedio. Por lo tanto, nos va a servir para que pacientes de riesgo intermedio pasen a ser de riesgo alto y, por lo tanto, el objetivo y las indicaciones terapéuticas serán otras. Tradicionalmente, como no tenemos fármacos para bajar la LPA, han dicho, bueno, pues entonces controlemos mejor los otros fármacos, los otros factores de riesgo, y concretamente en cuanto al colesterol, como la LPA viene a ser una LDL modificada, a la que se le ha juntado una ApoA pequeña, bajemos más la LDL. Pero fíjense que, a pesar de todo, hay un riesgo inherente a la propia LPA, y que, por lo tanto, se necesitan terapias especializadas, y en ello estamos para reducir los niveles plasmáticos de esta lipoproteína pequeña. Muchas gracias. Doctor Pinto, desde dermatología, ¿existe relación entre los retinoides orales y la dislipemia? Bien, sí, sobre todo los retinoides orales, el problema que tenemos son los triglicéridos. Y en general en personas que no están genéticamente predispuestas no suponen ningún problema, pero sí en aquellos con hipertriglicemia de base. Entonces se recomendaría que antes de iniciar un tratamiento con estos agentes, un mes antes al menos, hiciéramos un estudio del perfil lipídico, y si los triglicéridos estuvieran muy elevados, pues intentásemos utilizar otro tratamiento, sobre todo cuando los triglicéridos pasan de 500 miligramos de decilitro. En la siguiente diapositiva podemos ver en un estudio que hicimos en nuestro hospital con pacientes que tenían linfoma cutáneo, se les administraba bexaroteno, como que es un retinoide de acción muy potente y que tiene una eficacia mediana para el tratamiento de este linfoma, que produce hipertrigliceridemia en el 90% de las personas que lo reciben, y en los cuales se ven azul los que recibían fibratos antes de darles el retinoide, y vemos que de estos pacientes pues casi un 30% desarrollan una hipertrigliceridemia grave, por encima de 1000 miligramos de decilitro. Si además del fibrato les añadíamos omega 3 a dosis de 4 gramos al día, en rojo, vimos que ningún paciente, aunque son pocos, lo superaban los 1000 miligramos de decilitro. O sea que, sobre todo, hacer la analítica antes de dar los retinoides, y si están los triglicéridos por encima de 500, no administrarlos, y si no hay otro remedio que administrarlos, como en el caso de estos pacientes, tendríamos que dar fibratos asociados probablemente a omega 3, aunque esto no es una recomendación oficial, esto es un estudio que lo publicamos así aisladamente, pero bueno, se observa esta tendencia a la eficacia, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues seguimos. Doctor Fernández, también desde cardiología, ¿ayunas o no ayunas para el perfil lipídico? Los cardiólogos son de lo más listos que hay, descienden directamente de la pata derecha de Buda, y yo no me atrevería a dar una respuesta, por lo que solicito el concurso del chat GPT, que yo llamaba GPT, ahora me he enterado que se llama GPT. Eso sí. Es inteligencia artificial, contesta las dos cosas. Bueno, entonces activamos el chat GPT. Sea lo que Dios quiera. Vale, pues vamos a activar. ¿Ayunas o no ayunas? Apretamos el enlace. Aquí lo tenemos. Lo pueden todos también hacer en su móvil. Vamos a preguntar, ¿ayunas o no ayunas para...? Pues aquí me tiene que ayudar el informático, porque aquí sí que me sale.
Aquí tengo al compañero que me va a ayudar a compartir pantalla. Ahí. Lo acabo de apuntar. ¿Ayunas o no ayunas para el perfil lipídico? Vamos a ver, damos al chat GPT y aquí está. Es más rápido que nuestros ponentes. Este sí que... Sí, pero necesita que lo lean. Ah, es verdad. A ver, pónmelo al principio, por favor. Este sí que no necesita comer en de doble de tiempo. A ver, dice el perfil Aquí. lipídico, que mide los niveles lipídicos en sangre como el colesterol y los triglicéridos, generalmente se realizan ayunas. Ayunas significa, no, eso lo voy a pasar, menos de 9-12 horas. Esto se hace para obtener los resultados más precisos, ya que los niveles de lípidos en sangre pueden variar después de comer. La razón detrás de la necesidad de ayunar antes de un perfil lipídico es que los alimentos que consumimos pueden influir en los niveles de lípidos en sangre después de comer. Esta respuesta no es la que me dio a mí cuando lo probé, ni mucho menos. Se ve que esto es porque va modificándose. El chat GPT se nutre No, de lo que le van contestando. Yo le empoderé y le dije que estaba ante un médico internista experto en lípidos. Y el hombre se esforzó, o la mujer, no sabemos, la inteligencia. Bueno, en cualquier caso, ayunas o no ayunas. La mayoría, en los últimos años viene habiendo un debate sobre esto. En algunos otros entornos, en algunos otros países puede tener más relevancia. En nuestro sistema sanitario en general, cuando pedimos un análisis, generalmente pedimos glucemia y otros parámetros que requieren ayunas. Los pacientes están muy mentalizados. Las tomas se hacen a primera hora, las tomas de muestras, de forma que es menos relevante. Ayunas... el problema de no estar en ayunas es que los triglicéridos, dependiendo de lo que se haya consumido inmediatamente antes o dependiendo del tiempo y la cantidad de grasa que se haya comido, pues puede variar mucho la cifra de triglicéridos en sangre. La de colesterol en general no se influye tanto, así como la de colesterol HDL. Y esos parámetros pues podrían considerarse incluso el colesterol no HDL, excluyendo el efecto que pudiera tener la cifra de triglicéridos. Pero para calcular el LDL, como en la mayoría de nuestros centros lo hacen por la fórmula de Friedewald, sí que se necesita que los triglicéridos pues estén ajustados y en condiciones de ayunas, pues saben que por encima de 400 o incluso antes la fórmula es ineficaz y miente, incluso no nos dan el resultado. Por lo tanto, pues para esos parámetros no haría falta ayunas, pero para el LDL sí. Y desde luego para el estudio, en cualquier caso, de una hipertrigliceridemia, pues siempre nos va a gustar no solo ver la cifra postprandial, que puede ser muy variable dependiendo de la ingesta anterior, sino más o menos en unas condiciones estandarizadas. Muchas gracias. Como vemos, un audaz lipidólogo nunca podrá sustituir al ChatGPT. No, al revés. Bueno, doctor Massana, desde ginecología, ¿cómo abordar la hipercolesterolemia grave en gestantes? Pues mal. Pasa la siguiente. La hipercolesterolemia grave y sobre todo el caso de las pacientes con hipercolesterolemia familiar es un problema en las mujeres y además cuando están gestantes. Aquí tenemos dos gráficas. En la de arriba se observa lo que sería la carga de colesterol a lo largo de la vida de una mujer con hipercolesterolemia familiar, partiendo de unas cifras muy elevadas desde la infancia. Cuando empieza, es que no tenemos puntero, cuando empieza con estatinas esta carga desciende de forma, en el color anaranjado como desciende, y en el proceso de primero desear quedar embarazada, después estar durante el embarazo y después del parto en la época del puerperio, pues todo este periodo actualmente no hay indicación de fármacos hipocolesterolemiantes que se le puedan administrar, deben ser retirados todos. Hay una salida a través de las resinas intercambiadoras de iones, etcétera, pero esto de momento pues es muy farragoso el poder administrar y estas mujeres están sin tratamiento. Si durante la vida tienen 2, 3 o 4 de estos ciclos, como ustedes pueden comprender, esto es un problema para estas personas que en este momento no tenemos resuelto.
Quizá en los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota, en la heterocigota con cardiopatía isquémica, pues una posibilidad es la aféresis de lipoproteínas. Esto puede realizarse. Como también el recambio plasmático, no en pacientes con hipercolesterolemia, pero sí con hipertrigliceridemias severas. En estas dos situaciones puede uno acogerse a esta posibilidad terapéutica, pero en general la cosa pues está mal, aunque esperemos, ha aparecido supongo la palabra cambiará, que este aspecto cambiará, porque ya desde la FDA están hablando de la posibilidad, porque se ha observado que la administración de estatinas durante el embarazo parece que no influye en absoluto en ningún problema secundario asociado al embarazo y al parto, y quizá pues se vaya ya en un futuro próximo a permitir que las pacientes puedan tomar al menos estatinas durante el embarazo. Gracias, doctor Pedro Botet. ¿Y la hipertrigliceridemia grave en gestantes? Pues, Caperucita, me vas a permitir que me ponga el doctor Morillas en el bolsillo. El embarazo es una situación fisiológica de resistencia a la insulina. Fisiológica. Y por lo tanto, gente con una cierta predisposición a hipertrigliceridemia, gente que desarrolla diabetes gestacional, pueden incrementarse estos niveles de triglicéridos. Es poco frecuente, afortunadamente, tener una hipertrigliceridemia del rango de la kilomicronemia, pero puede pasar. Y en estas situaciones, aquí todavía la FDA no se ha propugnado en nada de fármacos y por lo tanto no hay que dar fibratos. Como mucho podemos dar como fármacos ácidos grasos omega 3, pero sobre todo dieta con aportación muy baja en grasas, de 20 a 30 gramos, suplementos de ácidos grasos de cadena media, ácidos grasos esenciales, vitaminas y liposolubles, y como les decía, podríamos dar suplementos de ácidos grasos omega 3, que estos no tienen ningún problema con la gestación. Si persisten los triglicéridos superiores a 1000, tal como ha insinuado el doctor Masana, tendríamos que hacer plasmaféresis o recambio plasmático, aunque es discutible porque además las series son muy pequeñitas, son casos aislados y por lo tanto yo os diría que aquí cada uno tiene su experiencia si es que la tiene. Pancreatitis aguda secundaria a hipertriglicemia durante el embarazo, sentido común. Si se puede y el embarazo puede llegar a término a hacer el parto, es decir, llevar el parto a término, y si no se puede finalizar la gestación, estaría indicada la aféresis de lipoproteínas o recambio plasmático si los triglicéridos están por encima de 1000. De forma coadyuvante, sobre todo, pues una dieta sin grasas y prácticamente yo os diría que sería arroz, arroz y arroz. Muchas gracias. Doctor Pinto, también desde ginecología, ¿cuánto tiempo hay que estar sin tratamiento con estatinas antes de iniciar un tratamiento de fertilidad? Como se indica en la figura, un mes antes de la concepción es el concepto clásico, y esto es lo que obligaba es que cuando nos planteábamos, como antes decía el doctor Masana, un tratamiento con estatinas en una mujer en edad fértil, teníamos que advertir de que si existía esta posibilidad de iniciar una gestación no podía hacer el tratamiento porque existiría un riesgo para el feto. Y esta sí que es una recomendación que todavía la tenemos aquí en nuestro medio, pero también revisando un poco los datos de la FDA, en 2021 ya dijeron que si una mujer se queda embarazada estando tomando estatinas no hay ningún problema. Por tanto, en una mujer, sobre todo con hipercolesterolemia grave, el hecho de estar en edad fértil y no utilizar anticonceptivos no sería motivo para no prescribirle tratamiento. Sí que si una vez se confirma la gestación se debería retirar, porque todavía no hay evidencias de la seguridad absoluta y quizá plantearse el mantenerlo en una mujer que ha tenido ya 2 infartos y que tiene un colesterol de 400, claro, el embarazo para el feto no existiría tanto riesgo. Yo creo que, y la última cuestión sería que las estatinas hidrofílicas, como la pravastatina, atraviesan menos la barrera placentaria y en cualquier caso llegarían menos al feto que las estatinas lipofílicas como la simvastatina o la torvastatina. O sea, quizá también esto no está demostrado, pero parece razonable. Sería mejor utilizar pita o rosu o pravastatina en estas situaciones. Muchas gracias. Doctor Fernández, en una paciente menor de 35 años sin otros factores de riesgo cardiovascular, ¿debemos suspender la anticoncepción combinada ante una dislipemia?
Pues bueno, la pregunta tiene una amplitud de concepto, lo de dislipemia, así pues habría que enmarcarlo. De todas maneras, aquí tienen los criterios actualizados de la Organización Mundial de la Salud como criterios de elegibilidad para el uso de anticonceptivos y a la inversa. Para la categoría 4 sería circunstancias en los que estarían contraindicados, y la categoría 3, que tienen debajo en amarillo, serían circunstancias en las que los riesgos teóricos o probados generalmente superan los beneficios de utilizar la anticoncepción. Aparte de eso, y utilizando, como ha dicho el doctor Pedro Botet, el sentido común, pues en principio a la hora de plantearse el retirar la anticoncepción en una mujer joven sin otros factores de riesgo, pues lo primero que hay que hacer es una evaluación individualizada del riesgo y las condiciones y antecedentes familiares y personales de la propia paciente, y luego también ver el tipo y la gravedad de la dislipemia. Si la dislipemia es leve y la paciente no tiene otros factores de riesgo, hipertensión, tabaquismo, diabetes, pues es posible que no tengamos por qué retirar la anticoncepción, siempre que por una parte insistamos en medidas del estilo de vida favorables para reducir dislipemia o mejorar la dislipemia y mejorar también su riesgo cardiovascular, y luego, por supuesto, informar a la paciente suficientemente sobre el riesgo real que puede tener al utilizar la contracepción, de la dislipemia, y la dislipemia, los riesgos que pueda ocasionarle. En cualquier caso, también informarle de opciones de anticoncepción que no sean de este tipo hormonales, pues por ejemplo el DIU de cobre simplemente, pues en pacientes que tengan una dislipemia severa, como se ha comentado antes, una hipertrigliceridemia grave, etcétera. Muchas gracias. Doctor Massana, desde nefrología, ¿cuál es el valor de LDL más bajo que sea seguro? Pedir también un comodín del tiempo, porque es un claro. tema que creo activamos que comodín doble de tiempo. ¿Doble? Doble. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues esta pregunta hace unos años pues era muy pertinente. En este momento ya no tenemos dudas de que los pacientes que nos llegan pueden tener cifras muy bajas de colesterol LDL y no les ocurre nada malo, les ocurre algo bueno, que es tener menos eventos cardiovasculares. Estos son los datos del estudio Fourier, el de extensión abierta, en el que hay más de 6.000 pacientes que han seguido tratamiento, en este caso con evolocumab, llegando a cifras muy bajas de colesterol durante más de 8 años. Y como vemos, en primer lugar, como más bajo el colesterol LDL en el panel de su izquierda, como más bajo es el colesterol LDL, menos eventos cardiovasculares. Pero hay que pensar que en estos pacientes había más de 1.600 que alcanzan cifras durante todo este periodo inferiores a 20 miligramos por decilitro, una media de 14 miligramos por decilitro. Y como ven en el panel de la derecha, solo hubo diferencias en un mejor pronóstico desde el punto de vista cardiovascular. Es decir, la respuesta sería como más bajo mejor, y la pregunta es ¿y por qué no les pasa nada a esta gente? Y la siguiente diapositiva, pues tenemos que irnos a la fisiopatología y a la fisiología del metabolismo lipídico, recordando que en el metabolismo lipídico la cadena metabólica de transporte de triglicéridos o de lipoproteínas en general es una cadena de transporte energético, en el cual el objetivo es que los triglicéridos y los ácidos grasos lleguen a los tejidos periféricos. Se sintetizan las VLDL, pasan por delipidación a IDL y posteriormente a las LDL. Las LDL son el resultado final de todo este proceso. Y claro, pensarán ustedes, bueno, es las LDL que son las cargadas de colesterol, son las que han de llevar este colesterol a los tejidos periféricos, ¿no? Porque si no, ¿cómo llega el colesterol a los tejidos periféricos? De cada 5 LDLs, solo una va a tejidos periféricos. Las otras 4 van al hígado para su eliminación. Los tejidos, si no llega colesterol desde la periferia, desde la circulación, fabrican su propio colesterol. No lo necesitan para nada que les llegue por la vía de circulación. Pero es que además
Una cosa es que nosotros reduzcamos las partículas LDL porque limitemos la síntesis de esta cadena, actuemos sobre la base anabólica. Aquí tendremos problemas porque ya no estamos interviniendo sobre el colesterol solamente, sino sobre toda la cascada lipídica. Por ejemplo, cuando intervenimos sobre la MTP o sobre la síntesis de ApoB. Pero lo que estamos haciendo habitualmente con las estatinas, con los inhibidores de PCSK9, etcétera, lo que estamos haciendo habitualmente es incrementar, acelerar la vía fisiológica de eliminación de las LDL. Vean ustedes en el último panel de la derecha, como con nuestros tratamientos o incluso con alteraciones genéticas a este nivel, lo que estamos haciendo es incrementar el aclaramiento fisiológico de las partículas LDL. Pase la siguiente, por favor. Por tanto, lo que estamos haciendo en este momento es incrementar que entre el colesterol en el hígado, pero también en los tejidos periféricos. No nos tenemos que preocupar. No hay colesterol en la circulación, bueno, porque lo hemos metido en las células, y lo que nos preocupaba era esto, pues ya lo tenemos en las células. Y lo que sí evitamos es que el exceso de colesterol se deposite en las arterias. Cuando aumentamos los receptores, por estos mecanismos terapéuticos, pues aumentamos el aclaramiento de las partículas, llevamos más tejido, más LDL a los tejidos periféricos y disminuimos la cantidad que pasa a los vasos. Y la necesidad de que llegue el colesterol a los tejidos es muy relativa, porque los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota que no tienen receptores no tienen alteraciones metabólicas en los tejidos debido a que no les llega colesterol. Y no les llega colesterol porque no entra en las células, en los homocigotos. El problema que tienen es que como no pueden entrar en los tejidos, se deposita donde pueden, y tienen xantomas y tienen arteriosclerosis porque se deposita en las arterias. Pase la siguiente, por favor. De hecho, no necesitamos el colesterol porque los animales, como todos los herbívoros que jamás han ingerido una sola molécula de colesterol, son montañas de colesterol. Y viven hubo quien se dedicó a medir la cantidad de colesterol de los hipopótamos en concreto, y como ven ustedes, sus cifras son de 2, 9, 10 miligramos por decilitro, y esto pues no está, pues no provoca ninguna alteración en la composición de su organismo en cuanto a las necesidades de colesterol. La pregunta de siempre, bueno, ¿y el cerebro? Porque claro, el cerebro, todo lo demás vale. ¿Y el cerebro, que tiene el 25% de todo el colesterol de nuestro organismo? Bueno, esto es de conocimiento de primer ciclo de medicina. El colesterol del cerebro el sistema nervioso central es un departamento estanco con respecto al metabolismo de las lipoproteínas. Las lipoproteínas no tienen nada que ver con el colesterol del sistema nervioso central, que se fabrica su propio colesterol. Por tanto, ahí ya no hace falta ni preocuparnos de este tema. Muchas gracias. Doctor Pedro Boté, desde Atención Primaria, ¿es bueno tener el HDL muy alto? Hace tiempo, o ustedes a lo mejor todavía lo dicen, teníamos un paciente decir, mira, tienes el colesterol LDL un poco alto, pero no te preocupes porque el HDL está alto y por lo tanto esto queda compensado, balanceado. La verdad es que los estudios y las evidencias han ido cambiando, y además sabemos que las HDL no solo hay una, sino que hay varias, que es una lipoproteína que está en constante vía metabólica y que no todas son buenas ni todas son malas. Es más, dependiendo del milieu, del sitio donde se encuentran y de los acompañantes que pueda tener, pueden pasar de ser protectoras, antiinflamatorias, con efectos pleiotrópicos, a ser ateroesclerosis, inflamatorias, etcétera, etcétera. Pásame la siguiente. Y lo que se ha visto es que cuando hay grandes estudios que han juntado pues todos otros estudios, y podemos ver que la distribución de las cifras de colesterol
HDL es en J o en U, como ustedes quieran, tanto para lo que sería la mortalidad por todas las causas como por la mortalidad cardiovascular. Fíjense ustedes que el riesgo óptimo para tener menos mortalidad global sería un HDL entre 54 y 58 y para mortalidad cardiovascular entre 68 y 71. Pero fíjense que tenerlo muy alto por encima de 90 pues no parece que sea demasiado beneficioso, y por este motivo las últimas recomendaciones europeas decían que no utilizar el colesterol HDL como predictor de riesgo cuando se sobrepasa esta concentración de 90. Pásame la siguiente. Y esto ha hecho que nos planteemos otras relaciones del colesterol HDL alto con enfermedad no cardiovascular, y se ha visto concretamente que el colesterol HDL alto puede estar involucrado o implicado o asociado a mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de enfermedades autoinmunes, mayor riesgo de cáncer. Hasta se ha descrito mayor riesgo de osteoporosis en la mujer, mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de enfermedad renal y mayor riesgo de enfermedad pulmonar. Por lo tanto, estamos en un momento en el que el tema de las HDL ha dado un giro, que hay, podríamos decir, un colesterol HDL bajo no es protector, un colesterol HDL alto tampoco es protector, pero que no tenemos ninguna evidencia, ni subiendo el colesterol ni que bajando el colesterol, de que esto sea la panacea en el momento actual. Muchas gracias. Doctor Pinto, desde Farmacia Hospitalaria, ¿cuál es el papel de los ácidos grasos omega 3 en la prevención y el tratamiento de la dislipemia? Bueno, habría que distinguir entre los dos ácidos grasos omega 3 principales, el EPA, el eicosapentanoico, y el docosahexanoico. Ambos ácidos grasos son útiles para disminuir los triglicéridos y se consideran indicados para el tratamiento de la hipertrigliceridemia grave, sobre todo cuando pasa de 500 miligramos de cilitro, para prevenir la pancreatitis. En cambio, si estamos hablando de tratamiento de la dislipemia en prevención cardiovascular, sí que aquí la combinación de EPA y DHA no ha demostrado beneficio, y sí el EPA en monoterapia, sobre todo el icosapento de etilo, que es una forma biológicamente muy activa del EPA. Y parece ser que esto se podría explicar por diferentes mecanismos, pero quizá uno de los que tiene más base sería el que el EPA tendría un efecto más antioxidante, previniendo la oxidación del colesterol, que el DHA, aunque esto no deja de ser una hipótesis, y todavía sabemos que si bien el EPA el EPA puro protege contra la enfermedad cardiovascular, ello no se debe a la disminución de triglicéridos, sino que se debe probablemente a otros mecanismos o efectos de este agente, como sería antioxidante, antiinflamatorio, o quizá efecto antitrombótico, u otros que no están claros. Pero esto es un tema que se tiene que seguir investigando, porque sabemos que el EPA protege de la enfermedad cardiovascular, pero no a través de qué mecanismos. Muchas gracias. Doctor Fernández, desde Medicina Interna, ¿está contraindicado iniciar el tratamiento con estatinas en pacientes que tienen elevación de transaminasas? También otra pregunta inconcreta, pero muy frecuente en nuestra práctica clínica, que antes de iniciar el tratamiento pues vemos que el paciente tiene unas transaminasas elevadas. De forma categórica, no hay que excluir al paciente. ¿Qué podemos hacer? Primero, tener en cuenta que aunque todos tenemos en la cabeza de que las estatinas elevan las transaminasas, realmente lo hacen en un bajo porcentaje de pacientes, menos del 2% en algún momento del tratamiento y menos del 1% de forma persistente. La hepatotoxicidad relevante, grave de las estatinas es tan poco frecuente como uno entre 100.000 pacientes tratados, y la hepatotoxicidad fulminante 1 entre 1.000.000. Así que hay fármacos que mandamos todos los días, la amoxicilina, que yo en mi práctica he visto muchos más casos de hepatotoxicidad aguda que con las estatinas, naturalmente. Dicho esto, pues hay estudios, ahí tienen abajo la cita, no se ve muy bien, pero es un metaanálisis reciente que engloba cientos de miles de pacientes de las grandes aseguradoras americanas, y entonces
el estudio lo dividen en 3 grupos. Pacientes que van a iniciar tratamiento con estatinas con alaninotransferasa por encima de 35. Otro grupo igual, que va a iniciar, pero que tiene las cifras por debajo de 35. Y luego otro grupo de pacientes no tratados con estatinas que tienen la alaninotransferasa por encima de 35. Al final lo siguen y no obtienen ninguna diferencia en el índice de aparición, en la incidencia de hepatotoxicidad grave entre ninguno de los grupos. Así que, como ven ahí, la cifra basal de transaminasas no predice qué pacientes sufrirán un daño grave hepático post-exposición a las estatinas. Lo que las guías recomiendan es pues evaluar, como siempre hemos dicho, con el caso de la joven que con la anticoncepción, evaluar al paciente. Lo primero que hay que evaluar es de dónde vienen esas transaminasas, a qué se deben, si debajo hay una hepatopatía, un virus, consumo de alcohol u otra toxicidad por otros fármacos o sustancias. Eso es lo primero, saber qué es lo que está produciendo eso. Y luego la magnitud. Cuando la elevación es más del triple de los valores del límite superior de la normalidad, o si está en tratamiento suben más de 3 veces las cifras basales, más de 3, anoten también este dato para una futura evaluación, pues tendremos entonces un argumento para suspender y ver qué hacemos y ver qué respuesta hay, lo segundo. Actualmente, ¿qué se recomienda? Pues realizar un perfil hepático. Dentro de la analítica previa a poner un tratamiento con estatinas debe incluir un perfil hepático y realizar un control más o menos a las 8 semanas tras haber empezado, tras cambio de dosis, si ya estaba con él, o si cambiamos también de estatina. Aunque ya no se aconseja tanto la asociación con fibrato, si algún paciente le asociamos fibrato por alguna razón, pues también habrá que aplicarle lo mismo si estaba con estatina. Suspenderlos, como digo, si se elevan más del triple de las cifras basales. Y bueno, una curiosidad es que en los pacientes con esteatosis hepática no alcohólica parece que las estatinas, frente al miedo que tenemos, al contrario, mejoran la histología y mejoran el pronóstico. Y esto es lo que Muchas gracias. yo diría. Doctor Massana, desde Medicina Interna, ¿qué posición ocupan los anticuerpos monoclonales en el tratamiento de la dislipemia en la actualidad? Yo hablaría ya de tratamientos dirigidos a la inhibición de PCSK9, sea con anticuerpos o sea con interferencia de RNA, porque vamos a tener a disposición pronto pues estos fármacos. En la actualidad estos fármacos son utilizados solamente en dos, o están financiados solo en 2 situaciones: en hipercolesterolemia familiar en prevención primaria, cuando estos pacientes tienen factores de riesgo asociados, pero sobre todo en prevención secundaria. Este es el algoritmo de las guías de las unidades de lípidos en Cataluña. Y bueno, dice lo que sabemos en otras guías. El objetivo en estos pacientes es que el colesterol LDL esté por debajo de 55 miligramos por decilitro y además que haya un 50% de descenso. La primera actuación es hacer un tratamiento farmacológico potente por vía oral, y si este es insuficiente, obviamente si el colesterol LDL persiste por encima de 100, sin duda alguna, tratamiento con inhibidores de PCSK9, y aunque no esté financiado, en algunos casos y en algunos centros y en algunas zonas, en pacientes con cifras de entre 70 y 100 miligramos, cuando hay factores de riesgo adicionales, como es que el evento ha sido reciente, son recidivantes, síndrome coronario agudo, enfermedad multivaso, enfermedad multiterritorio, enfermedad vascular periférica u otras asociaciones de riesgo, como puede ser con diabetes, enfermedad renal, FH o LPA, pues que se pueda también administrar en este dintel entre 70 y 100, aunque esto es negociación prácticamente centro por centro. Pero también hemos de decir que si bien este algoritmo nos habla de una administración escalonada, empezando pues poco a poco con unos tratamientos hasta alcanzar el PCSK9, las últimas guías del síndrome coronario agudo de la Sociedad Europea de Cardiología, publicado
hace unos meses, ya nos dicen en primer lugar que se debe intensificarse el tratamiento hipolipemiante en el momento de la hospitalización. Nos habla también de la colchicina, nos habla de la combinación terapéutica de altas dosis, nos habla del icosapento de etilo, del que ha hablado el doctor Pinto, pero hay un párrafo en el que dice que los inhibidores de PCSK9 debería iniciarse durante la hospitalización por síndrome coronario agudo en pacientes que no están en objetivos a pesar de estar ya en tratamiento hipolipemiante. Es decir, probablemente ocupan un lugar más cercano a la hora de la prescripción. Muchas gracias. Doctor Pedro Botet, su última pregunta. Desde neurología, en un paciente sin accidente cerebrovascular clínico previo, pero con imagen en la resonancia cerebral, que se solicita por otro motivo, de una enfermedad de pequeño vaso, ¿qué objetivo de cifra se plantea? Como yo me he portado muy bien y no he utilizado ningún comodín, le voy a preguntar a la audiencia, ¿cuántos de ustedes, y no tengan miedo al lobo, considera que automáticamente este paciente sería de prevención secundaria? ¿Pueden levantar la mano? ¿Y el resto? ¿Qué dice? Pásamelas. No, ahí estés. A ver, normalmente cuando hablamos de enfermedad de pequeño vaso, estamos hablando de ictus lacunar, muy vinculado a un factor etiológico, a un factor predisponente que sería la hipertensión. Sería la forma más representativa. Y recuerden que, tal como nos ha puesto el supuesto caso, en más del 85% de los casos suele ser asintomático. También puede hacer referencia a la leucordiosis, que sería la afectación de sustancia blanca, o pequeños microsangrados, dejando también a veces como pequeños espacios perivasculares dilatados. Pásame a la siguiente. Si se fijan ustedes, el infarto lacunar o la lesión de pequeño vaso no se considera como una lesión característica de la aterosclerosis. Las lesiones características de la aterosclerosis que podrían cambiar el considerar enfermedad cardiovascular por imagen son la presencia de placa por ecografía o bien la determinación del calcio arterial coronario, no la afectación de sustancia blanca o de pequeño vaso. Por lo tanto, yo les diría que no nos va a incrementar el riesgo, que va a ser el riesgo que tenga el propio paciente, y como mucho, y si confirmamos que es un hipertenso con un lacunar, va a ser automáticamente un paciente de alto riesgo, como fuese un paciente de hipercolestemia familiar. Muchas gracias. Y la última pregunta, doctor Pinto, desde neurología también, en la línea de la última pregunta para el doctor Pedro Botet, nos preguntan, ¿y qué objetivos de cifras se plantean en los pacientes con la enfermedad de CADASIL? Pues aquí me pido el comodín de asistencia, concretamente de la doctora Belén Roig, por favor. Bueno, pues para concluir, comentar que la enfermedad de CADASIL pues es una enfermedad cerebral autosómica dominante, es una enfermedad genética y es la causa más frecuente de ictus isquémicos recurrentes y de migrañas en población joven durante la juventud o la edad adulta. La fisiopatología de esta enfermedad es la mutación de un gen. Ese gen, al mutar, hace que haya una alteración en los aminoácidos y una proteína mutante se acumule en las células de los músculos lisos de las arteriolas cerebrales. Por lo tanto, al ser una enfermedad genética, no es una enfermedad arteriosclerótica, no hay un tratamiento específico para ella. El tratamiento es sintomático y el de prevenir complicaciones, por lo tanto, pues el control del LDL nos ha visto que tenga más beneficio en esta enfermedad que el control del LDL en otro paciente que tenga el mismo riesgo cardiovascular, porque la fisiopatología es genética y no arteriosclerótica. Bueno, ya para concluir vamos a la moraleja del cuento de Caperucita Roja. Y estos son pues, nuestras 4 ideas claves, que es que el mundo de los lípidos, como podemos ver, sigue suscitando muchas preguntas, que la dislipemia no es una patología que es ajena a ninguna especialidad, la inteligencia artificial ha llegado para ayudarnos, pero no para sustituirnos, y que tenemos que seguir implicando a todas las especialidades en el control del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias. Bueno, y ahora alguna pregunta de la audiencia que no se haya preguntado previamente. Bueno, pues tenemos 20 minutos del descanso. Nos vemos a las 6:30. Muchas gracias.